bienvenidos nuevamente, clase número 10 de equipamiento ministerial. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Quiere decir y significa que es la última clase del primer nivel, ¿verdad? Y que lo mejor obviamente pues siempre va a estar por venir para cada uno de nosotros. Yo te felicito en esta hora porque has perseverado, has sido fiel, ¿verdad? Mire, has hallado gracia delante de Dios. Yo puedo sentir en esta hora como el Señor nos dice, ¿verdad? Tú eres mi hijo amado y en ti tengo yo mi contentamiento. Cada vez que se lleva a cabo la voluntad de Dios aquí en la tierra, pues es motivo para que el Padre sienta gozo, ¿verdad? Sienta esa satisfacción de ver que se está llevando a cabo su obra y que estamos siendo participantes. ¿Cuántos dicen amén, verdad? Estamos perseverando, mire, en los caminos del Señor. Y bueno, mire, pues rápidamente vamos a entrar de lleno al tema. Ahí acompáñeme, discípulos, en la unción del profeta. Wow, ¿verdad? Está tremendo ahorita como Dios nos va a hablar. Y vamos a darle gracias a Dios. ¿Qué le parece ahí si juntos pues bendecimos el nombre del Señor? Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, porque nos has permitido permanecer durante este trimestre, Señor, durante estas 10 clases. Tú nos has guardado, Señor, nos has cuidado. Te damos gracias, Señor, porque hasta hoy podemos decir que tú has estado con nosotros. Tú has sido nuestro pastor, Señor. Tú has sido nuestro guía. También has sido nuestro pronto auxilio en todo tiempo. Bendecimos tu santo nombre y Espíritu Santo te pedimos, háblanos al corazón. Ministranos, Padre Todopoderoso, y que tu nombre sea glorificado. Gracias, Señor. Yo también te doy por cada uno de mis amados hermanos que están aquí conectados, que han perseverado, Señor. Yo les bendigo su casa, bendigo, mire, la obra de sus manos, ¿verdad? Ahí levanta tus manos y yo digo, lo recibo. En el nombre de Jesús recibo esa bendición, esa provisión y esa respuesta de parte de Dios. Mire, yo declaro que mientras estamos aquí impartiendo la palabra, Dios va a estar obrando. Dios va a estar haciendo milagros y manifestándose ahí en la necesidad, ahí con tus hijos, ahí en tu matrimonio, para la gloria de Dios. Amén y amén, ¿verdad? Damos gloria al Señor en todo tiempo. Discípulos en la unción del profeta. Y vamos a leer ahí el texto base, Mateo 11 al 13. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. El más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él, ¿verdad? ¿Cuántos dicen ahí amén? Sigue diciendo la palabra. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Y el reino, ¿verdad? El reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos, que quiere decir gente atrevida, gente audaz, ¿verdad? Gente que no se conforma, es aquellos que arrebatan las bendiciones y las promesas de Dios para su vida. No basta con una actitud pasiva, ni tampoco con una actitud de comodidad. Tenemos que ser agresivos en la buena palabra. No estoy hablando de enojones y de violentos, no. Estoy hablando de violencia espiritual, ponerle un límite al enemigo, arrebatarle todo aquello que el Señor nos ha dado a través de su obra redentora en la cruz del Calvario. Gente que no le permite al enemigo, ¿verdad?, que se meta con sus hijos, que no le permite al enemigo que le robe su salud. Gente que no está dispuesta a negociar su familia, su matrimonio, entregándolo en manos del enemigo para que los destruya. El ladrón ha venido a robar, a matar
matar y a destruir, pero Jesús dijo bien claro, yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia, pero es necesario recibir esa vida abundante, es necesario, ¿verdad? Entrar en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, no únicamente quedarnos en la cruz, que fue cuando Jesús fue crucificado, usted sabe la historia, y murió, ¿verdad? Crucificado, y que hasta ahora mucha gente todavía lo tiene así como recuerdo del día que Jesús murió y fue crucificado, así ensangrentado. No, el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebata. Se refiere a gente que trasciende, que pasa de lo que es la muerte de nuestro Señor Jesucristo para adentrarse en la resurrección, y pueden decir, ¿verdad? Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, ahora el que vive es Cristo, ¿verdad? Ahora el que vive, el que hace la obra, el que mora en mí es Jesucristo. Es a través de su resurrección, mi amado hermano, que usted y yo vamos a poder ver manifiestas las promesas de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Nosotros no conmemoramos únicamente la muerte de Cristo, sino nos apropiamos de la resurrección de Jesucristo, dándole valor, obviamente, a la obra completa, ¿verdad? La obra redentora que fue el derramamiento de su sangre. Él entregó su vida. Dice la Biblia, nadie me la quitó, yo la entregué, ¿verdad? Por amor a nosotros, para podernos dar ahora a nosotros vida y poder arrebatarle al enemigo todas aquellas bendiciones que por muchos años nos han robado. Sé que aquí hay gente a la que el enemigo le ha robado sus sueños, le ha robado su paz. Mire, le ha destruido su familia, quizá en su matrimonio también. Entonces, para este tiempo es que apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del enemigo, ¿verdad? Y que nos sea devuelto 7 veces lo que el diablo nos ha quitado en el nombre del Señor Jesucristo. Pero obviamente nosotros necesitamos fluir bajo esa unción profética. Se recuerda, el profeta es aquel que habita al abrigo del Altísimo, que mora bajo la sombra del Omnipotente. El mejor amigo de Dios se constituye el profeta. La voz de Dios, ¿verdad? El que conoce los secretos de Dios. Y todos estamos llamados a profetizar, a declarar lo que Dios ya ha establecido para estos tiempos de gloria. No excluye a ninguna persona. Pero mire, vamos a entrar aquí de lleno al tema, ¿verdad? Dice aquí, 1 Corintios 14:1, seguid el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticen. Sobre todo que profeticen. Esa es la voluntad de Dios, que nosotros no nos quedemos callados, ¿verdad? Sino que declaremos la palabra de Dios. Así dice el Señor, ¿verdad? Que nos paremos con autoridad y con convicción de que realmente es Dios hablando a través de nosotros, trayendo un mensaje de paz, de amor, una respuesta, ¿verdad? Para esa persona que está necesitando que Dios intervenga en su vida. Eso es lo que hace la unción profética, eso es lo que es fluir, simplemente hablar lo que Dios nos está diciendo a través de su espíritu. No es a través de nuestra carne, no es a través de nuestra emoción, sino fluir a través de una unción, el poder, la presencia de Dios trayendo un mensaje específico ahí para una determinada persona, o quizá también para una congregación, para un país. Es la voluntad de Dios manifestándose ahí. Así que quiero que todos vosotros hablen en lenguas, pero también dice que profeticen. Dice aquí, sigue diciendo la palabra en 1 Corintios 14:5, quisiera que todos hablen lenguas. Qué bueno. Dice, pero quiero que alguien profetice. Necesito que se levante alguien y declare lo que Dios va a hacer, ¿verdad? En este tiempo. Declare la voluntad de Dios. A muchos el enemigo les ha callado la boca, les ha cerrado la boca y tienen miedo a profetizar. Pero yo en esta hora declaro en el nombre de Jesús que toda artimaña del enemigo que se ha venido levantándote a través del engaño, haciéndote pensar que tú no puedes profetizar, es derribada. En el nombre del Señor Jesucristo, en esta hora yo cancelo toda esa mentira que ha traído el enemigo para traerte temor y miedo. Yo declaro en esta hora que viene una convicción, que es el Espíritu Santo trayendo una revelación de lo que es verdad
verdaderamente fluir en la unción profética a través, ¿verdad?, de sueños, de visiones. Dios nos puede hablar de todas maneras, en todo tiempo y en todo momento el Espíritu Santo siempre nos está hablando. Creo que a veces si no lo oímos es porque a lo mejor estamos pensando qué biles vamos a pagar, qué vamos a hacer mañana, a dónde vamos a ir, qué es lo que se necesita. Creo que eso es lo que impide que no escuchemos la voz de Dios. Pero en todo tiempo, escúchame bien, mi amado hermano, Dios nos habla. Y es importante darle el valor, darle la importancia para que ya empecemos a profetizar, que se quite ya todo ese miedo. Mire, ya lo hemos reprendido. Yo declaro desde esta hora que ya el Espíritu Santo viene y te empodera con esta unción profética, empezando a declarar la palabra de Dios, ¿verdad? Que lo oiga el cielo, pero que también el infierno escuche que estás empoderada y con la autoridad en Cristo Jesús para declarar la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y vamos a seguir aquí leyendo. Vamos a entrar al desarrollo del tema. Ya hemos puesto fundamento, ¿verdad? Que es la voluntad de Dios, que anhelemos los otros dones. Obviamente están para el servicio y la edificación del cuerpo de Cristo, pero también que profeticemos. Alguien tiene que hablar, alguien tiene que declarar. No nos podemos quedar callados, ¿verdad? Ante tanta grande y maravillosa obra del Señor y tanta bendición que Dios tiene para nosotros. Mire, la unción profética es la unción más reconocida en el Antiguo Testamento y es la más anhelada, ¿verdad? Pero no solamente los hijos de Dios, también nuestros enemigos, nuestro adversario, quiere esa unción profética, quiere robarla, quiere callarnos, quiere silenciarnos, ¿verdad? Para que no se escuche la voz de aquel que lo derrotó en la cruz del Calvario. Pero yo declaro en esta hora que nosotros estamos cubiertos por la sangre de Cristo y que Jehová cumplirá su propósito en nosotros, como dice Salmo 138:8, ¿verdad? Él no abandonará la obra de sus manos. Por su misericordia es que usted y yo hemos sido levantados y hemos sido llamar a fluir bajo una unción profética. No tengas miedo, no tengas temor. El perfecto amor de Dios echa fuera todo temor, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Entonces vemos que la unción profética es la unción más reconocida en el Antiguo Testamento. Acuérdese, cuando abrimos los libros, ahí vemos a los profetas, al profeta Isaías, Jeremías, Ezequiel, ahí están los profetas, ¿verdad? Ahí se nos habla mucho de esta unción, de cómo ellos fungían, cómo ellos traían un mensaje de paz, de salvación a su pueblo. Era a través de los profetas que Dios hablaba. Imagínate qué indispensable y qué importante es valorar esta unción. Ahora es a través del Espíritu Santo. Ahora no es que necesitamos ir con una persona, con un profeta específicamente. Ahora Dios nos ha empoderado, nos ha ministrado de su Espíritu. Ahora es Dios mismo hablando a través de nuestra boca. Y es bonito que nos profeticen, claro que sí, nos gusta que nos den profecía, ¿verdad? De bendición, pero también la profecía, déjeme decirle que es para edificar el cuerpo de Cristo, es para reprender también cuando algo no anda bien. No todo es como quisiéramos, ¿verdad? Como nos gusta, aunque es el propósito de Dios, pero si hay áreas en las que no estamos bien, la unción del profeta precisamente es para traer, redarguir en cada uno de nosotros áreas en las que no estamos bien. Dios nos ama, mis amados hermanos. Y la Biblia dice, yo deseo, mi amado, que tú seas prosperado. Esa es la voluntad de Dios. No tenga miedo a recibir una corrección, ¿verdad? De parte de un profeta, de un siervo de Dios, porque lo hace el Señor para que todos procedamos al arrepentimiento. Y qué bueno sería que se levantaran esos profetas, ¿verdad? Y nos dijeran, en esta área, Dios te dice así, Dios te va a restaurar,
cambia tu manera de pensar, ¿verdad? Arrepiéntete a lo mejor de eso que estás haciendo que no es conforme al Señor, ¿verdad? Como lo vimos con el rey Saúl cuando él tomó la decisión de levantar holocausto, de sacrificar, ¿verdad? Cuando no era el tiempo, y cómo fue desechado, porque no era el propósito de Dios, no era una instrucción divina, no pudo esperar al profeta Samuel, ¿verdad? Para que le diera la indicación de lo que Dios le había dicho, le había ordenado y estipulado en ese tiempo. Hay consecuencias, ¿verdad? Hoy estamos en la gracia de Dios. Obviamente Dios tiene misericordia. Es un tiempo de gracia que estamos viviendo. No es que nos va a caer fuego o que Dios quiere un mal para nosotros. No. Él desea que seamos prosperados en todas las cosas, así como próspera nuestra alma, ¿verdad? Que nuestro espíritu, alma y cuerpo estén juntamente alineados a su voluntad, ¿verdad? Que nuestras emociones, nuestro libre albedrío, todo sea para bien y conforme a la voluntad de Dios, para ver la gloria de Dios, obviamente, para ser bendecidos. Vamos a ver entonces qué es la unción del profeta. Ahí anota, toma ahí apunte, ¿qué es la unción del profeta? Es la unción de quien habita en la presencia de Dios. Es imposible profetizar la voluntad, la palabra de Dios, si no tenemos una relación, si no tenemos una coinonía con su espíritu y con su palabra. Escúcheme bien, porque el espíritu de la profecía es Jesús mismo. A lo mejor podemos profetizar en la carne, ¿verdad? Así como nos da la gana y estar hablando y diciendo, y no se va a manifestar, no va a pasar. O a lo mejor el enemigo, mire, puede pasar, donde el enemigo hace profetizar, pero para mal, para traer condenación, para traer ruina y destrucción. Que el Señor reprenda toda obra del enemigo en esta hora en el nombre del Señor Jesucristo. Nosotros somos la voz de Dios. Dios habla a través de nuestra boca, ¿verdad? Estos mensajes, estas clases que se te han estado impartiendo, pues es precisamente bajo esta unción, la unción profética. La palabra de Dios, te estamos declarando que tienes un propósito y un destino en el reino de Dios en este tiempo, en este momento, mientras estás aquí en la tierra, ¿verdad? Que es tiempo para que se lleve a cabo, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén al Señor? ¿Y cuántos le dan la gloria a Dios, verdad? Porque imagínese, Él siendo todopoderoso, siendo omnipotente, omnisciente, omnipresente. ¿Cómo es posible, verdad, que nos ha dado esa encomienda de poder tener una relación, una coinonía directa con Él, verdad, sin intermediarios? Ya podemos presentarnos delante del trono de su gracia, ya podemos venir y hablar y solicitar, ¿verdad? Cualquier pendiente, cualquier circunstancia, cualquier cosita que traigamos nosotros, ya podemos venir confiados delante de Él a través del Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo. Él es la clave, ¿verdad? Dice la Biblia que Jesús sopló sobre sus discípulos y recibieron el Espíritu Santo. Fue de la manera como ellos fueron enviados a predicar el Evangelio, el mensaje de la palabra de Dios, ¿verdad? El mensaje de la salvación. Entonces, ¿qué es la unción? Es de aquel que habita en la presencia de Dios. Es la unción que muestra sueños, visiones y las intenciones de Dios. Mire, una de las maneras como Dios tiene para comunicarse con su pueblo, con sus hijos, muchas veces es a través de los sueños, dando visiones, ¿verdad? Ahí cuando estamos relajaditos, cuando estamos tranquilos, cuando estamos así tranquilitos, ¿verdad? Bien, ahí relajaditos, sin estar pensando en tanta cosa, sin tanta turbación, sin tanto pensamiento ahí que divaga, ¿verdad? Que nos aleja de escuchar la voz de Dios, de sentir su presencia a través de los sueños. Antes de venir a Cristo, antes de llegar a esta iglesia Impacto de Fe, por años, por muchos años, empecé a tener esa clase de sueños. Dios hablándome, cuando yo todavía no lo entendía, no sabía discernir esos sueños. Mi estilo de vida era otra cosa totalmente ajena a la que hoy, por la gracia de Dios, es, ¿verdad? Y no comprendía, pero sí sabía que era Jesús hablándome. Sí podía ver el reino de Dios, podía ver el reino de las tinieblas, podía ver a Jesús hablándome, pero también podía ver al enemigo
enemigo ahí, ¿verdad? Manifestándose, tantos sueños que el Señor me estuvo hablando, que al tiempo de Dios, ¿verdad? Como dice, no se cansen de hacer el bien porque a su tiempo segarán, cosecharán si no hubieran desmayado. Me recuerdo que ya determinado tiempo pasaron unos años, que fue cuando yo me di cuenta verdaderamente qué significaban esos sueños. Era Dios hablándome, profetizándome de aquello que había de venir, que era sanando a los enfermos, que era, mire, enseñando, ¿verdad? A través de la escuela de Lynn, de este discipulado, podía yo mirar a gente sentada en sillas y yo predicando la palabra, igual en el púlpito, en la iglesia, fuera de la iglesia, ¿verdad? Predicando el evangelio, resucitando muertos, sanando enfermos, reprendiendo los demonios también. Veía a los ángeles, ¿verdad? También ahí cómo peleaban contra los demonios que querían evitar que se siguiera esparciendo la palabra de Dios. El Señor me abrió mis ojos espirituales cuando no conocía la palabra, cuando no me habían a mí presentado el evangelio. Ya yo tenía esa clase de sueños. Obviamente al venir a Cristo seguí teniendo esos sueños, ¿verdad? Dios me empezó a dar más sueños proféticos de aquello que había de venir, pero también de aquellas cosas que estaban mal en mi vida todavía, que habían que corregirse, ¿verdad? Y le doy gracias a Dios por ello, porque verdaderamente Él dijo, no los dejaré solos, sino yo iré con ustedes a donde quiera que ustedes vayan, yo iré, y el Señor ha sido fiel en su palabra y en su promesa de cuidarnos. Me gustaría ahí leer, ¿verdad? Si me acompañan, Salmos 81:10. Salmos 81:10. Dice la Biblia, yo soy Jehová tu Dios, que te hizo subir de la tierra de Egipto, Yo soy Jehová que te sacó de esa esclavitud. Es lo que la palabra nos está diciendo, que Él es el Todopoderoso. Por lo tanto, debemos poner nuestra mirada en las cosas del cielo, ¿verdad? Para estar sintonizados, para poder estar ahí activados bajo también esa unción profética. Mire, me gustaría aquí leer la palabra de Dios. Ahí en el Salmos 32:8, ahí pongan en su Biblia, subráyela, Salmos 32:8, el Señor dice, estoy leyendo la versión internacional, el Señor dice, yo te instruiré, yo te enseñaré, vea lo que dice, yo te mostraré el camino que debas seguir. Yo te daré consejos y velaré por ti. Mire cómo la palabra nos dice que es el Espíritu Santo el que nos va a dar instrucciones. Él es el que nos va a dirigir en todo tiempo. ¿Cómo se va a dar esto? Obviamente bajo la unción profética, cuando Dios está hablando a su Hijo, allí en el lugar secreto, cuando tenemos una coinonía y una relación diaria con Dios, Dios a través de sueños, de visiones, a través de su palabra, va a estarnos trayendo esas enseñanzas. ¿Qué es lo que debemos de hacer en cada situación? Nos advierte también a veces de peligros, ¿verdad? Ahí es donde Él nos da la respuesta, pero no solamente para nosotros, sino también ahí es donde viene palabra de Dios para darles a los siervos de Dios también, a través de la profecía, a través del Espíritu Santo ahí fluyendo, trayendo palabra para su pueblo, para las familias, para los jóvenes, ¿verdad? Profetizando en todo momento lo que el Señor va a hacer en la vida de las personas. Sigue diciendo aquí, ¿por qué es importante el discipulado en la unción del profeta para todo discípulo mundial? Imagínense, o sea, es indispensable, más que importante, ¿verdad? Sería imposible hablar de Dios, sería imposible ejecutar la obra de Dios si no fluimos en esa unción profética, porque hemos dicho que el profeta es la voz de Dios, que cuando profetizamos hablamos la voluntad de Dios que está en el cielo, aquí en la tierra, para que se lleve a cabo.
No me imagino que donde haya un servicio o donde haya, se predique la palabra de Dios y no se profetice, no se le diga a la gente de parte de Dios lo que Dios va a hacer en sus vidas. Sería así nada más como puro conocimiento. El conocimiento envanece las mentes, hace el intelecto más grande, pero no hay manifestación, no hay testimonio, no hay fruto, no produce en nosotros cambios y no podríamos decirle a la gente lo que Dios va a hacer en sus vidas, ¿verdad? Hasta dónde Dios les va a levantar. Mire, yo hablaba con mi esposo y me recuerdo que hace años el Señor me mostraba cómo Dios le iba a entregar una empresa, un negocio, cuando no había nada de eso, cuando mi esposo ni siquiera tenía la visión ni soñaba con eso, ¿verdad? Y me acuerdo un día le declaré por el Espíritu, Dios te va a levantar, Dios te va a dar una empresa, tantas cosas que le profeticé y que en ese momento a lo mejor pues se le hicieron así como que dudosas, ¿verdad? Pero hoy le puedo yo testificar para la gloria de Dios que eso se ha manifestado, se ha cumplido, ¿verdad? Para la gloria de Dios. Dios usa personas como usted y como yo para establecer su reino a través de la declaración de la palabra. Si uno se queda callado, pues como dice, ¿verdad? ¿Quién hablará? ¿Quién será mi mensajero? Pregunta Dios en esta hora. Y nuestra respuesta siempre debe ser colaborando con Él, ¿verdad? Heme aquí, Señor, envíame a mí. Yo seré tu mensajero. Yo traeré palabra de vida, traeré palabra de salvación, Señor. Yo les hablaré de Jesucristo, ¿verdad? Del perdón de los pecados, del propósito de vida que tú tienes para su vida, que eso es lo que hemos estado haciendo durante cada clase, ¿verdad? Pero obviamente, mis amados hermanos, tiene que haber una respuesta a lo que Dios nos habla. ¿Se da cuenta? No es nada más Dios hablando y profetizando por profetizar. Tiene que haber fe en aquel que recibe la palabra. Tiene que también accionar, ser el protagonista de esa profecía que Dios le ha venido hablando. ¿Cuántos dicen ahí amén, verdad? Tanto que se nos profetiza, pero también hay que recibir y caminar bajo la guianza del Espíritu Santo para que se manifieste. Ya Dios habló, ya Dios dijo, eres bendecida y serás de bendición. Y tiene que manifestarse en nuestras vidas, ¿verdad? A través de esta empresa que el Señor pues le ha entregado a mi esposo, me da tanto gusto el ver cómo se ha cumplido la palabra de Dios, pero ¿sabe cuál es mi mayor gozo? El que ya Dios en Cristo Jesús nos ha bendecido a todos, a usted también, que a lo mejor dice, y yo no tengo nada. Desde el momento que has recibido a Jesús como Señor, no te falta nada. Tú ya lo tienes todo, la gracia, el favor y la misericordia de Dios reposa sobre ti. Pero a mí me da, ¿sabe qué me da más gusto? El ver cómo ahora hay trabajadores en ese lugar, hay empleados, y me da gusto ver cómo ellos reciben también por su trabajo un salario. Y está en mi corazón, le digo, Señor, gracias por la oportunidad que nos das de ser bendecidos, pero ser de bendición a aquellos que también necesitan, porque también nosotros estuvimos en ese lugar, ¿verdad? Y ahora es un júbilo de parte, pues que proviene de parte de Dios, ¿verdad? El que se cumpla la palabra. Eso es, mi amado hermano, que se cumpla la palabra de que somos bendición y podemos alcanzar a otros también para el Señor, no solamente de esa manera, sino predicándole la palabra de vida, hablándole de Jesús, ¿verdad? Hablándoles del llamamiento celestial que cada uno de ustedes, que cada uno de ustedes también tienen, que su familia y sus hijos también tienen ese derecho legal en Cristo Jesús de saber, ¿verdad? Que son de bendición a donde quiera que tú vayas. En el nombre de Jesús, ¿cuántos dicen ahí? Amén. Bueno, sigue diciendo, ¿por qué entonces es importante ser discipulados en esta unción profética? Porque nos va a traer visión, mis amados hermanos. Nos va a traer visión, nos va a empoderar, nos va a llegar a ese lugar donde Dios quiere ponernos, ¿verdad? Donde Dios quiere instalarnos a cada uno de nosotros, trayéndonos visión de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y no solamente para nosotros, sino los que están a nuestro alrededor. También es importante
importante este discipulado, porque también trae pasión a nuestras vidas, trae acción. Mire, es lo que le he venido hablando, la pasión y la acción de ejecutar, ¿verdad? Lo que Dios habla, la voluntad de Dios. Véngase tu reino y hágase tu voluntad, que a veces a lo mejor hasta nos cuesta trabajo entender, ¿verdad? Este concepto. Dice a lo mejor uno, venga tu reino y hágase tu voluntad, pero realmente lo que significa es, Señor, ¿verdad? Que sea tu diseño divino aquí en la tierra, que seas tú el que gobierne, el que decida, el que mande y no yo. Ahí está una negación del yo. El que quiera venir en pos de mí, dijo Jesús, tome su cruz, ¿verdad? Niéguese a sí mismo y sígame. Mire qué bonito, o sea, renunciar a nuestra voluntad apartada y fuera del propósito de Dios para empezar a caminar, ¿verdad? Con visión, con pasión, accionando y sobre todo con revelación divina. Qué bonito es cuando ya no es en nuestras fuerzas o hablamos lo que pensamos o lo que creemos, ¿verdad? Que obviamente pues tenemos nuestros sentidos físicos, ¿verdad? Donde podemos mirar, oler, sentir también ahí, palpar, oír. Pero qué bonito es cuando tenemos la revelación que estamos hablando que de lo espiritual, que también somos seres espirituales, no terrenales. De hecho, dice la Biblia que estamos de paso en este mundo, que no pertenecemos, que simplemente por un tiempo, ¿verdad? Que es lo que estamos aquí en la tierra. Pero aprovechando el tiempo, porque dice la Biblia que los días pues son malos. También dice aquí, porque la unción del profeta activa todos los dones del Espíritu en tu vida. Es la presencia, ¿verdad?, de Dios mismo activando los dones del Espíritu en cada uno de nosotros. De hecho, la unción profética no solo es importante, sino indispensable, es primordial. Así es que mi hermano, yo le exhorto para que usted abra su boca y deje que Dios llene a través de su palabra. Déjeme decirle que antes de conocer a Cristo, antes de leer la Biblia, antes de que se me predicara, el Señor me dio un sueño y a través de él fui a un hogar y les prediqué la palabra. Y me recuerdo que mientras estábamos en la mesa, en esa familia, tomándonos las manos, ¿verdad? Me recuerdo que mis ojos espirituales fueron abiertos y pude ver a Jesús parado así a la izquierda mía, yo sentada en la mesa orando, todos con los ojitos cerrados. Y me recuerdo, ¿verdad? Poderlo ver a él así parado. Entonces pasó algo tan maravilloso y tan bonito que mientras yo oraba así con esa familia, ojos cerraditos, yo pude ya, a través de mi boca, yo pude ver, oír que era la voz de mi Señor Jesucristo hablando a través de mi boca. Oí su voz. Ya no era mi voz hablando. La gente obviamente oía mi voz, ¿verdad? La familia. Pero yo pude ver a Jesús literalmente parado a un lado mío de pie, pero también pude experimentar lo que era escuchar su propia voz saliendo de mi boca. ¿Qué es lo que dice la palabra, ¿verdad? Ahí donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí yo estoy en medio de ustedes. Y yo pude experimentar esa palabra, cómo Jesús se manifestó y cómo de mi boca salía la palabra de Dios. Hermano, cada vez que tú declaras la palabra de Dios, ¿verdad? Pueda que el mundo escuche tu voz, pero déjeme decirle, es Jesús mismo, es el espíritu de la profecía, el saliendo de nuestra boca. Usted y yo nada más somos instrumentos. Usted y yo no tenemos poder para salvar y liberar y restaurar nada. Es su presencia, es Jesús mismo aquí en la tierra usando a gente que le permite, ¿verdad? Ser usados por él, que se han sometido a él, que le han entregado voluntariamente su corazón. Dios no forza a nadie. Entonces seguimos adelante. ¿Cómo es este discipulado en la unción profética en estos tiempos? Es un discipulado que obviamente pues aprende del corazón del profeta, ¿verdad? Que ama,
que ama primeramente a Dios. El profeta ama a Dios primeramente y por consiguiente ama a su prójimo, porque el profeta es un mensajero, ¿verdad?, de parte de Dios, que va a traer una palabra de liberación, de restauración, de sanidad al pueblo, a la gente, a la persona. Entonces obviamente tiene que amar primero a Dios, tiene que tener un corazón dispuesto para también amar a su prójimo, como dice la Biblia. Amarás a Dios con todo tu corazón, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, pero también dice la Biblia, y amarás a tu prójimo como a ti mismos. ¿Cuántos dicen ahí? Amén. Gloria a Dios, ¿verdad? Es un discipulado que es enseñado en la revelación del profeta. Tiene que tener revelación de quién es él como hijo de Dios y que es Dios hablando, que es un mensaje de parte de Dios. Por eso es tan importante tener una relación con el Señor, para saber que no es el mensaje del enemigo, no es un mensaje en la carne, sino que es revelación de que es un mensaje por cuanto ha tenido una coinonía y una relación con el Señor, ¿verdad? Como estilo de vida. Sigue diciendo, es un discipulado que imparte también la unción profética. ¿Sabías que la unción profética también se imparte a través de la imposición de manos, ¿verdad? A través del Espíritu Santo? Es impartida. No te sorprenda que empieces ya a profetizar y a declarar la palabra de Dios, ¿verdad? Porque obviamente hemos dicho, como todos los dones de Dios, como la unción quíntuple es para beneficio, pero también propio, ¿verdad?, personal, pero es para la edificación del cuerpo de Cristo. Es un fluir hacia los demás, ¿verdad? Impartir una unción profética. Aquí en casa tenemos profeta, ¿verdad?, nuestra pastora Marta Aguirre, que por la gracia de Dios, pues ella fluye bajo esta unción, una persona que habita en la presencia de Dios, que ama la palabra de Dios, que vive la palabra de Dios, ¿verdad?, que camina en obediencia, que le ha creído a Dios. Por lo tanto, ¿verdad?, fluimos en esta iglesia bajo esa unción profética. O sea, no es difícil. ¿Sabe por qué? Porque hay una atmósfera de la gloria, de la presencia de Dios en este lugar, en los servicios, en las células, en nuestras mentorías, en nuestros eventos. Fluimos como iglesia bajo la unción profética, porque el espíritu de la profecía, vuelvo y repito, es Jesús mismo, es su presencia. Imagínense ¿cómo profetizaríamos, verdad? ¿Cómo lo haríamos si no estuviera Él aquí? Pues lo haríamos en la carne, pero no habría resultados. Quedaríamos así como falsos profetas, mentirosos, ¿verdad? Pero no es el caso. Usted está en una tierra buena, en Impacto de Fe, ha nacido en el corazón de Dios, y sé que ahí en tu iglesia también Dios te ha levantado, ¿verdad?, para fluir en esa unción profética, para el crecimiento, para que haya cosecha de almas, para que se establezca el reino de Dios, sanando, liberando, restaurando, haciendo cosas nuevas. Tiene que fluir la unción profética en esa iglesia. De otra manera sería una iglesia del domingo donde la vida de los creyentes no cambiaría, donde no hubiera crecimiento ni fruto. Sería una iglesia apagada, ¿verdad?, religiosa, donde nada más se dan las escrituras, se regaña a la gente y no pasa nada, no hay cambios. El espíritu de la profecía, que es Jesús mismo, que es Dios Todopoderoso, fluyendo en una iglesia, trae cosecha de almas, trae fruto, hay testimonio. Mire, aquí en Impacto de Fe, ¿verdad?, somos testigos, somos testimonios y hemos sido los protagonistas de cómo Dios restaura familias, Dios restaurando familias. El que tomaba, el que estaba en un vicio, en una droga, en una adicción, lo vemos ahora restaurado. ¿Sabe por qué? Porque se fluye en la unción profética en esta casa. Se fluye, es fácil, porque está Él aquí. Mire, yo puedo sentir cómo el Espíritu Santo ahí está tocando también tu vida. En el nombre de Jesús, tú que le anhelas, tú que dices, Señor, yo quiero algo más, yo quiero ir a otro nivel. Señor, empodérame en esta hora, ¿verdad?, bajo esa unción profética, Señor. Ayúdame, Padre, a poder declarar tu palabra. Ayúdame a permanecer en tu presencia, Señor. Ahí los secretos bien guardados, dice, los tesoros escondidos se encuentran en la presencia, ahí en nuestro lugar secreto con el Señor.
¿Cómo es este discipulado en la unción profética? Es un discipulado que imparte la unción que acabamos de hablar. Es un discipulado que establece como estilo de vida en el profeta, ¿verdad? De una manera genética en el ministerio. Dice también, podemos decir que es un discipulado en la unción del profeta. Enseña, imparte y activa a los discípulos para prepararnos para la cosecha final, ¿verdad? Para estos tiempos de avivamiento que estamos viviendo. Vamos a seguir aquí con nuestro libro. ¿Quiénes deben de participar en esta unción profética? Todos, ¿verdad? Pero el Señor no va a forzar a nadie. El Señor está a la puerta y llama. Dice, si alguno abre la puerta, ¿verdad? Si alguno abre la puerta, es lo que dice el Señor. Si alguno le invita, si alguno anhela estar en esa coinonía con el Espíritu Santo, es como Dios lo va a usar. La unción profética no es para los flojos, ¿verdad? La unción profética no es para aquellos que se niegan y que no creen en el Señor. La unción profética es para todo hijo de Dios, todo aquel que quiere participar, ¿verdad?, en el reino de Dios. Dice aquí, un discipulado en la unción profética lleva a los alumnos a escuchar y a obedecer la voz de Dios, obviamente. Los lleva en una plena dependencia del Espíritu Santo. Este punto es bien importante. Es una dependencia del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo hablando y no el ser humano y no la carne. Así es que hay que tener mucho cuidado de no pasar esa línea de querer profetizar en nuestras fuerzas o porque queremos simplemente hablar algo, sino que sea por el Espíritu Santo, guiados por Él, ¿verdad? Dice, le da discernimiento entre lo carnal y lo espiritual, ¿verdad? Nos prepara para ser los portadores de la gloria también, ¿verdad?, de Dios, y nos lleva a hacer la diferencia entre un cristiano religioso a uno poderoso, ¿verdad? Nos conecta con el poder fluir, con el poder sobrenatural de la unción quíntuple, los 5 ministerios: evangelista, el pastor, el maestro, el profeta y el apóstol. Las 5 unciones ahí fluyendo en el Hijo de Dios. ¿Cuánto debe durar? Pues siempre, toda la vida. ¿Quiénes deben de participar? Pues todos los hijos de Dios, ¿verdad?, que han despertado y que quieren madurar en su llamado en Cristo Jesús. Todos aquellos que han entendido la importancia de fluir para que haya testimonio, haya fruto. Todos aquellos que quieran un cambio en su vida, que quieran obedecer a Dios y que estén dispuestos a depender del Espíritu Santo, a negarse a sí mismo, a tomar la cruz, ¿verdad? ¿En qué áreas es que nosotros somos discipulados en la unción del profeta aquí en nuestra iglesia Impacto de Fe? Obviamente en los congresos, yo le decía que aquí fluimos, es fácil, hay una atmósfera, se siente la presencia de Dios. En las células, ¿verdad?, que son los laboratorios donde hay salvación, sanidad, liberación. No podríamos hacerlos si no estuviera esa unción profética, si no le declaramos a la gente lo que en ese momento el Espíritu Santo nos está ministrando. En las mentorías de impacto, en la escuela de liderazgo, que es lo que estamos ahorita cursando, se ha dado cuenta, ¿verdad?, que durante estas clases pues hemos, por el Espíritu, hemos estado haciendo profecías, ¿verdad? Y usted dice, pues ¿cómo es eso? Pues obviamente, vuelvo y repito, cuando estás conectado con Dios, cuando estás lleno de Dios, ya no vivo yo, ahora Cristo es el que vive en mí. Por lo tanto, pues es fácil profetizar. Acuérdese que mientras Cristo estaba aquí en la tierra, Él sabía los pensamientos, Él discernía las intenciones antes de que hablaran, ya sabía lo que iban a hablar, lo que había en su corazón. Entonces no nos sorprenda cuando se nos profetiza, pero hay que ser proactivos, hay que recibir la profecía y caminar conforme a esa profecía. ¿Necesitamos grados de universidad, años en Cristo Jesús para ejercer? No. Desde ya yo declaro en el nombre de Jesús que tú te levantas y tú fluyes para ser la voz de Dios, para hablar a la necesidad, para hablarle al enfermo, para hablarle al perdido, guiado por el Espíritu Santo, en el nombre del Señor Jesucristo. Mire, ya que hemos aceptado este desafío,
Y este reto, pues preparémonos, ¿verdad? Atendiendo nuestras clases, siga sus clases. Este no es el fin, este es un comienzo. Si en lo poco somos fieles, en lo mucho Dios nos va a poner. Esto es nada más el ABC, estamos poniendo fundamento, pero deje que el Espíritu Santo le siga enseñando y siga ministrando ahí donde está usted, ¿verdad? Ahí con sus pastores, con sus líderes y con sus mentores. Vamos a entrar a lo que es la aplicación, de pasar de ser un creyente, pues obviamente a un discípulo que fluye en la unción quíntuple, que evangeliza, que pastorea, que enseña como maestro, que levanta, que es enviado y levanta a otro, da la unción del apóstol, pero también la unción del profeta, que habla el plan y el diseño que Dios tiene para las personas, ¿verdad? Para las naciones. En el nombre de Jesús vamos a determinarnos que vamos a poner en práctica y en obra la palabra de Dios. Activémonos en esta hora, ¿verdad? Con un corazón dispuesto para recibir la palabra de Dios. Padre, en esta hora, Señor, vamos a orar. Cierra ahí sus ojos, ya estamos culminando. Vamos a orar. Padre, te pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús que nos ayudes a crecer también, Señor, a dar fruto, Padre, como discípulos en esta área profética, Señor, para que podamos con amor, con gracia y de una manera eficiente dar de gracia lo que de gracia nosotros recibimos. Señor, que sea en amor, con el espíritu correcto. Padre, yo te pido que ahí donde están mis amados hermanos, haya en esta hora una activación. Señor, que a través de tu espíritu ellos puedan recibir esta unción profética. Voy contra todo espíritu que ha traído miedo, que ha traído temor, en el nombre de Jesús, que ha tenido tu boca cerrada. Voy contra toda mentira, contra todo argumento que el enemigo ha levantado, y en el nombre de Jesús yo lo ato en esta hora, y por el dedo de Dios echo fuera toda obra de maldad, todo aquello que el enemigo ha querido traer a tu vida y que te ha interrumpido. Mire, yo puedo ver y sentir cómo personas han tenido temor. ¿Sabe por qué? Porque lo han querido hacer en sus fuerzas, porque piensan que es conforme a sus talentos, es conforme a su persona, pero no es así. Ato todo espíritu de engaño en el nombre de Jesús. Yo declaro que viene una impartición, el Espíritu Santo trayendo una unción. Levanta tus manos y recibe en el nombre de Jesús una impartición profética. Abre tu boca que yo la llenaré, te dice el Señor en esta hora. Empieza a declarar el amor, la gracia, el favor y la misericordia de Dios, y tú verás cómo Dios va a respaldar. Las señales te seguirán en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Lo recibo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Gracias por este tiempo que ha sido de ministración y de gran bendición. Te bendigo en el nombre del Señor Jesucristo, y adelante. Lo mejor está por venir. Gracias.